Señor, está en mi asiento. La voz de Anthony Morrison transmitía la calma que le habían dado 23 años de servicio militar, 15 despliegues en combate y más situaciones de peligro mortal de las que la mayoría de la gente podría imaginar. Se encontraba en el pasillo del vuelo 447, con su tarjeta de embarque extendida hacia el hombre blanco de mediana edad que ocupaba el asiento 12A como si fuera el dueño de todo el avión. El hombre de negocios ni siquiera levantó la vista de su computadora portátil. La clase económica está atrás, amigo. Anthony sintió la familiar opresión en el pecho. La misma sensación que había experimentado en las tiendas donde los guardias de seguridad lo seguían, en lugares donde la gente decidía que no pertenecía allí antes incluso de que él abriera la boca. Tenía 51 años y regresaba a casa después de recibir la Cruz por Servicio Distinguido en el Pentágono. La segunda condecoración militar más importante por heroísmo extraordinario. Pero, al parecer, nada de eso importaba cuando tu piel era del color equivocado. Esto es clase turista, respondió Anthony, con un tono aún mesurado. Y este es mi asiento asignado. El 12A. El hombre finalmente levantó la vista y escrutó a Anthony con una mirada despectiva. Vio a un hombre negro con ropa informal, una chaqueta gastada y botas rayadas. No vio las 3 corazones púrpura, la estrella de plata, los años que había pasado liderando a soldados a través del infierno. Vio exactamente lo que sus prejuicios le permitían ver. Mire, me he cambiado de asiento. Llevo años volando en esta ruta. Siempre me dejan cambiarme. Hizo un gesto con la mano para restarle importancia. Busque otro asiento. Varios pasajeros de las filas cercanas habían dejado de lado sus rutinas previas al vuelo, sintiendo la tensión. Una joven al otro lado del pasillo frunció profundamente el ceño. Un anciano negro 3 filas más atrás se quitó lentamente las gafas de lectura. No se trataba solo de una disputa por un asiento. Era algo más desagradable. Anthony había pasado toda su vida adulta defendiendo la libertad de las personas, incluida la libertad de hombres como este para tratarlo como a un ser inferior. Había visto morir a compañeros en suelo extranjero, había transportado a soldados heridos bajo el fuego enemigo. Y allí estaba, escuchando que no tenía derecho a ocupar un asiento por el que había pagado. Señor, necesito ver su tarjeta de embarque, dijo Anthony, poniendo en práctica su entrenamiento militar. Comunicación clara. Hechos documentados. El rostro del hombre de negocios se sonrojó. No tengo por qué mostrarle nada. ¿Quién se cree que es usted? Soy la persona en cuyo asiento está sentado. Bueno, quizá debería haber llegado antes en lugar de retrasar a todo el avión. Las palabras resumaban desprecio. Típico. Esa última palabra flotó en el aire como un gas venenoso. Típico. La implicación era muy clara para todos los que estaban al alcance del oído. Varios pasajeros se movieron incómodos. La joven al otro lado del pasillo sacó su teléfono, sintiendo instintivamente que este momento debía documentarse. Anthony se había enfrentado a combatientes enemigos que querían matarlo. Había mirado fijamente a los insurgentes, había navegado por campos minados políticos en zonas de guerra. ¿Pero este racismo casual y cotidiano disfrazado de derecho? Esta era la batalla que nunca terminaba, la guerra que lo seguía a casa después de cada despliegue. Finalmente, se acercó una azafata, cuya expresión ya revelaba las suposiciones que había hecho antes de escuchar una sola palabra. Miró el costoso traje del hombre de negocios, su postura segura. Luego miró la ropa informal de Anthony, su bolsa de viaje. Y en ese microsegundo, Anthony vio cómo tomaba una decisión sobre quién encajaba y quién no. ¿Hay algún problema aquí, caballeros? El hombre de negocios aprovechó la oportunidad. Este hombre me está acosando por un asiento. Llevo aquí sentado desde que subí al avión. Afirma que es suyo, pero está claro que ha habido una confusión. Anthony le mostró su tarjeta de embarque sin decir nada. La azafata la examinó con una expresión que sugería que buscaba problemas en lugar de soluciones. Sus ojos no dejaban de mirar alternativamente la tarjeta y el rostro de Anthony. Aquí pone 12A, admitió a regañadientes. Pero, señor, se volvió hacia el hombre de negocios con un tono notablemente más suave. ¿Puedo ver también su tarjeta de embarque? No la tengo a mano. Está en mi maleta, en el compartimento superior. Pero llevo aquí sentado 10 minutos. Si hubiera algún problema, alguien habría dicho algo. La lógica era absurda. Llevaba allí más tiempo, por lo tanto, ese era su lugar. El razonamiento de alguien a quien nunca se le había cuestionado su derecho a existir en un espacio. La azafata dudó,
claramente incómoda al enfrentarse al pasajero blanco que mostraba un engaño evidente. Se volvió hacia Anthony y sus siguientes palabras revelaron exactamente dónde estaban sus simpatías. «Señor, ¿quizás podríamos encontrarle otro asiento? Estoy segura de que hay espacio en otra parte y nos ayudaría a despegar más rápido». Anthony había pasado 2 décadas liderando a soldados que no se parecían a él, que aprendieron a confiar en él porque la competencia y el carácter no tienen color. Había demostrado su valía 1000 veces en situaciones en las que los errores costaban vidas. Y ahí estaba, pidiéndole que cediera su asiento para acomodar el racismo de otra persona. El hombre de negocio sonrió, sintiendo la victoria. ¿Ve? Problema resuelto. Pero Anthony Morrison no había sobrevivido a tiroteos y situaciones imposibles, cediendo cuando las cosas se ponían difíciles. Si te interesa esta historia sobre la lucha contra la injusticia, asegúrate de suscribirte, porque lo que sucede a continuación te mostrará exactamente por qué nunca debes subestimar a un veterano condecorado. El auxiliar de vuelo esperó su respuesta, esperando claramente que accediera. El empresario ya había vuelto a su computadora portátil, ignorando por completo la existencia de Anthony. Los demás pasajeros observaban con diversos grados de incomodidad y simpatía. Anthony metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, con movimientos deliberados y tranquilos. Lo que sacó transformaría este encuentro en algo que ninguno de ellos olvidaría. Anthony sacó una tarjeta de identificación militar, pero no del tipo estándar. Se trataba de una identificación especial que solo se concede a los galardonados con las más altas distinciones del país. La tarjeta de color azul oscuro con relieve dorado reflejaba la luz, y su insignia Purple Heart era visible en el cordón. Soy el coronel Anthony Morrison, del Ejército de los Estados Unidos, retirado. 23 años de servicio. 3 corazones púrpura. Estrella de plata. Cruz por servicio distinguido, recibida ayer en el Pentágono. Ahora, ¿puedo recuperar mi asiento, por favor? La azafata palideció. Varios pasajeros jadearon. La joven que grababa al otro lado del pasillo hizo zoom para captarlo todo. El anciano negro de la fila 15 se levantó lentamente, mostrando de repente su porte militar. Pero el hombre de negocios apenas miró las credenciales antes de resoplar. Hoy en día cualquiera puede conseguir una identificación falsa. Se recostó aún más, abriendo deliberadamente las piernas. No me impresionan las joyas de imitación y una tarjeta de plástico. Probablemente la compraste en una tienda de excedentes. La acusación cayó como una granada. Anthony había visto morir a amigos que habían ganado medallas como la suya. Y este hombre estaba descartando décadas de sacrificio como si fuera teatro. El veterano anciano llegó a su fila, con una voz que denotaba autoridad militar. Sargento Mayor Curtis Washington, retirado. 31 años. Y le sugiero que haga su trabajo y expulse al pasajero que está ocupando el asiento de otra persona. El rostro del hombre de negocios se sonrojó de ira. Esto es ridículo. Soy miembro platino. Vuelo más de 200.000 millas al año. Conozco personalmente al director general. Y no voy a recibir lecciones de gente que no entiende cómo funciona el transporte premium. ¿El transporte premium en el que le roba el asiento pagado a otra persona?, preguntó Anthony con voz firme, pero con autoridad. ¿En el que se niega a mostrar la documentación? ¿En el que falsifica ascensos de clase y espera que nadie le cuestione? Ahora más pasajeros estaban grabando. El hombre de negocios parecía ajeno a los teléfonos que captaban cada palabra, demasiado absorto en su derecho a reconocer que estaba creando un registro permanente. No he robado nada. Esta aerolínea me da facilidades porque soy un cliente valioso. A diferencia de algunas personas que probablemente obtuvieron ese boleto gracias a la caridad de algún veterano. La cabina quedó en silencio. Acababa de sugerir que un veterano de guerra condecorado no merecía su asiento porque probablemente lo había conseguido gracias a una organización benéfica. Las implicaciones no podían ser más claras. La joven que estaba grabando tomó la palabra, con la voz temblorosa. Este hombre ha servido a nuestro país durante más de 2 décadas, y usted actúa como si no mereciera el asiento que ha pagado. Lo que digo es que hay personas que pertenecen a ciertas secciones y personas que no. Llámeme anticuado, pero antes había normas. Antes había orden. Normas. Orden. Las insinuaciones ya ni siquiera eran sutiles. Estaba invocando el lenguaje de la segregación mientras fingía que se trataba de la política de la aerolínea. Anthony ya lo había oído todo antes. En sus primeros años en el ejército. En restaurantes donde los gerentes asumían que no podía pagar la cuenta.
en tiendas donde los guardias de seguridad lo seguían. La misma suposición de que no pertenecía a ese lugar, disfrazada con el lenguaje socialmente aceptable que proporcionaba la época. Pero lo que este hombre de negocios no sabía era que Anthony Morrison tenía conexiones que llegaban a los más altos niveles de liderazgo militar y gubernamental. Personas que habían salvado vidas ahora dirigían agencias y comandaban flotas. Y ese teléfono en su bolsillo tenía números directos que la mayoría de los civiles no podían imaginar tener. La azafata hizo un último intento. Caballeros, si todos pudiéramos mantener la calma. La solución es sencilla, interrumpió Washington. Este hombre muestra su tarjeta de embarque o lo sacan. Esa es la política. Si no están dispuestos a aplicarla, se lo comunicaremos a la oficina central. El empresario se rió, como si las consecuencias fueran absurdas. Adelante. Llame a quien quiera. Llevo 30 años volando. No va a pasar nada. Anthony miró a los ojos al veterano y vio reconocimiento en ellos. Ambos habían vivido ese momento innumerables veces. La suposición automática de que habían hecho algo malo. La carga de la prueba recayendo siempre sobre ellos. El sistema protegiendo a aquellos a quienes estaba diseñado para proteger. Pero esta vez sería diferente. Porque Anthony había pasado décadas construyendo relaciones y ganándose un respeto que trascendía los prejuicios. Buscó su teléfono con deliberada lentitud, con su siguiente movimiento ya calculado. El empresario seguía sonriendo, seguía confiado, completamente ajeno a que su mundo estaba a punto de cambiar. Lo que Anthony estaba a punto de hacer no solo resolvería una disputa por un asiento, revelaría exactamente lo frágil que se vuelve el privilegio cuando finalmente se enfrenta a las consecuencias. Anthony se desplazó por sus contactos con facilidad. Su pulgar se detuvo sobre un nombre que no significaría nada para el empresario, pero que lo significaba todo para cualquiera que entendiera el poder militar. General Patricia Hendricks. Comandante del Mando de Movilidad Aérea. Alguien cuya jurisdicción incluía la coordinación de la aviación militar y civil. Alguien que había sido capitán bajo su mando en Irak, cuando una emboscada casi mata a su unidad. Alguien que le debía la vida a sus decisiones bajo fuego enemigo. Antes de que pudiera marcar, el empresario empeoró aún más las cosas. Oh, miren. Está llamando a alguien. El tono burlón provocó risas entre algunos pasajeros. Déjeme adivinar. ¿A su abogado? Por favor, me encantaría ver cómo le explica por qué está acosando a un cliente que ha pagado por su billete. Un simple malentendido. El dedo de Anthony se detuvo. ¿Así es como llamamos al robo y la discriminación racial? Jugando la carta del racismo porque no puede salirse con la tuya. Típica mentalidad de víctima. Esto no tiene nada que ver con la raza. No. La única palabra de Anthony tenía tal firmeza que varios pasajeros se enderezaron. He pasado 23 años siguiendo órdenes y viendo morir a gente por seguir órdenes. No voy a seguir una orden que recompensa el racismo. El hombre de negocios sacó su propio teléfono. Bien. Hagamos las 2 llamadas. Yo llamaré a los servicios platino. Veremos a quién escuchan, a un cliente condecorado o a alguien que se disfraza. Comenzó a marcar, con una confianza inquebrantable. En su mundo, el sistema siempre se inclinaba a su favor. Probablemente había hecho esto docenas de veces antes. Mientras esperaba con aire de suficiencia en espera, Anthony ya se había conectado. General Hendricks. Patricia, soy Tony Morrison. El cambio fue inmediato. ¿Coronel Morrison? Señor, va todo bien. Estoy en el vuelo 447, de Denver a Atlanta, en la puerta de embarque. Tengo una situación que requiere su atención. Explicó con calma. Un pasajero le había robado el asiento, se había negado a mostrar su documentación, había hecho comentarios racistas que habían quedado grabados en video y la tripulación estaba pidiendo a la víctima que se cambiara de asiento. ¿Y Patricia? El pasajero afirmó que mi cruz por servicio distinguido es falsa. Dijo que la compré en una tienda de excedentes. El silencio no era vacío. Era furia comprimida en acción. Hendricks había estado allí cuando Anthony contuvo a una fuerza enemiga 3 veces mayor que la suya. Lo había visto recibir metralla destinada a otros. Número de vuelo. Aerolínea. Su voz se había vuelto operativa. Voy a conectar con el director regional de la FAA y el vicepresidente de operaciones de la aerolínea. Llamada en conferencia. No cuelgues. El empresario se había puesto en contacto con el servicio de atención al cliente,
exigiendo una solución e invocando su estatus como si fuera magia. Pero al otro lado del pasillo estaba ocurriendo algo mucho más trascendental. En 90 segundos, la llamada de Anthony se había convertido en una conferencia en la que participaban un general de la Fuerza Aérea, un director de la FAA y un ejecutivo de la aerolínea que estaba a punto de pasar una tarde terrible. Coronel Morrison, Frank Delacroix, vicepresidente de operaciones. La tensión crepitaba en cada sílaba. El general Hendricks me ha informado. Esto es inaceptable. Vamos a tomar medidas inmediatas. Frank, seamos claros. La voz del general sonaba firme como el acero. Uno de nuestros veteranos más condecorados está siendo discriminado en su avión. Un pasajero lo acusó de falsificar honores militares. Su tripulación intentó resolverlo pidiendo a la víctima que aceptara el racismo. ¿Entiende lo mal que queda esto? A través del altavoz, lo suficientemente alto como para que los pasajeros cercanos lo oyeran, la voz de Delacroix se quebró. General, lo entiendo perfectamente. Estamos revisando el manifiesto. El pasajero es Thomas Bradford. Billete para el 23C, no para el 12A. No tiene derecho legítimo a ese asiento. Bradford palideció. Su robo casual, sus epítetos racistas, su acusación de valor robado, todo ello acababa de chocar con alguien que tenía contactos para hacer que las consecuencias fueran reales. Quiero que se expulse a ese pasajero inmediatamente, continuó Hendricks. Quiero que se investigue formalmente al auxiliar de vuelo que obligó al coronel Morrison a tolerar la discriminación. Y quiero que todos los miembros de la tripulación reciban formación sobre las políticas antidiscriminatorias. Se está gestionando. Voy a enviar a seguridad y a nuestro equipo superior a la puerta de embarque ahora mismo. El sargento mayor Washington esbozó una sonrisa. Ya había visto esto antes. El momento en que las personas aisladas de la responsabilidad se daban cuenta de que la protección tenía límites. A través de las ventanas, los vehículos de seguridad se acercaban con una urgencia inusual. No era la rutina habitual, sino la respuesta rápida reservada para incidentes graves. Anthony permaneció en el pasillo, con el teléfono en la oreja, completamente tranquilo. Había hecho su jugada. Las piezas estaban en movimiento. Bradford finalmente recuperó la voz, significativamente más baja que antes. Ahora, no hagamos esto más grande de lo que es. Pero ya era más grande. Había sido más grande desde el momento en que vio a un hombre negro y decidió que ese hombre no podía pertenecer allí. Más grande cuando descartó los honores militares como falsos. Más grande cuando eligió el prejuicio por encima de la decencia. Y ahora, todos estaban a punto de ver exactamente cuán grande era. La puerta de la pasarela se abrió con un golpe metálico que silenció todas las conversaciones. Entraron 6 agentes de seguridad, seguidos por 2 agentes federales de seguridad aérea y una mujer con un traje impecablemente confeccionado. «¿Thomas Bradford?», preguntó el agente al mando con voz neutra y autoritaria. Bradford había pasado de estar engreído a entrar en pánico en 2 minutos. Su costoso traje de repente parecía arrugado y tenía el rostro enrojecido. «Miren, ha habido un malentendido. Soy miembro platino. Todo esto es solo. Señor, recoja sus pertenencias y acompáñenos inmediatamente. No pueden sacarme así como así porque un tipo haya hecho una llamada». Bradford miró a su alrededor desesperadamente en busca de aliados. Pero los teléfonos que habían grabado su racismo seguían grabando, ahora capturando su humillación. Un agente de seguridad aérea dio un paso al frente. «Señor Bradford, está ocupando un asiento que no le corresponde. Se ha negado a mostrar su tarjeta de embarque. Ha hecho declaraciones racistas que han quedado grabadas en video. Y ha acusado a un galardonado con la Cruz por Servicio Distinguido de robar méritos militares. Todo ello constituye una infracción de la normativa federal de aviación». La mujer del traje, directora senior de atención al cliente de la aerolínea, se dirigió directamente a Anthony. «Coronel Morrison, en nombre de toda la aerolínea, le pido disculpas por lo que ha sufrido. Esto no es lo que somos». Se volvió hacia Bradford, conteniendo a duras penas su disgusto con profesionalidad. «Señor Bradford, su estatus platino queda revocado con efecto inmediato. Está en nuestra lista de personas no autorizadas a volar en espera de una investigación. Y vamos a remitir todas las pruebas en video a las autoridades federales. No pueden hacer esto. Llevo 15 años volando con ustedes. También sabemos que ha presentado 18 quejas en 2 años, principalmente sobre pasajeros que, en su opinión, no encajaban en los asientos premium.
Quejas que revelan un inquietante patrón de prejuicios raciales. Varios pasajeros murmuraron en señal de reconocimiento. Bradford no solo había sido racista hoy. Había sido racista de forma repetida y sistemática. El sargento mayor Washington tomó la palabra. 18 quejas. Todas sobre pasajeros que no se parecían a usted. Y nadie investigó. Es un fallo que estamos abordando. A partir de ahora. Mientras los agentes de seguridad escoltaban a Bradford hacia la salida, este hizo un último intento. Esto es discriminación inversa. Anthony finalmente habló, con una voz que cortaba con precisión quirúrgica. Señor Bradford, he pasado 23 años defendiendo su derecho a decir cosas ignorantes. Pero los derechos tienen consecuencias. Usted tenía derecho a robarme el asiento y hacer comentarios racistas. Ahora se enfrenta a las consecuencias. Eso no es discriminación inversa. Es responsabilidad, algo que aparentemente ha evitado toda su vida. La cabina estalló en aplausos. Aplausos genuinos y sostenidos de los pasajeros que habían sido testigos de cómo la justicia alcanzaba a alguien que la había estado eludiendo durante años. Bradford fue escoltado fuera, con sus protestas desvaneciéndose. Los teléfonos siguieron grabando. En cuestión de minutos, esos videos comenzarían su viaje viral. Por la noche, el rostro de Bradford sería conocido por millones de personas. El director se volvió hacia la azafata. Señora Chen, va a ser expulsada de este vuelo. Preséntese inmediatamente en recursos humanos. Su incumplimiento de la política y su intento de obligar a un pasajero a tolerar la discriminación constituyen infracciones graves. Chen intentó explicarse. Solo intentaba evitar el conflicto. Un compromiso entre la justicia y la injusticia sigue siendo injusticia. Washington se puso de pie. Usted vio cómo se discriminaba a un veterano negro y decidió proteger a su agresor. Eso es complicidad. Chen se marchó sin decir nada más, escoltada por el personal. Su carrera no había terminado del todo, pero todos sabían que acababa de vivir un momento decisivo que la perseguiría independientemente del resultado. Si cree que la discriminación siempre debe tener consecuencias, asegúrese de suscribirse, porque lo que sucede a continuación demuestra exactamente por qué es importante alzar la voz. La voz del general Hendricks se escuchó a través del teléfono de Anthony, que seguía en el altavoz. Coronel Morrison, lo manejó con más elegancia de la que yo habría tenido. Anthony se permitió una pequeña sonrisa. Usted me enseñó eso, general. Los pasajeros restantes se acomodaron mientras la tripulación se preparaba para el despegue. Pero la energía había cambiado. La gente miraba a Anthony con respeto, reconocimiento, comprendiendo que habían sido testigos de algo significativo. Un joven adolescente negro de la fila 14 llamó la atención de Anthony. El chico lo había estado observando todo, con una expresión que pasaba del miedo a la ira, a la esperanza y, finalmente, a la determinación. Le hizo un sutil gesto con la cabeza a Anthony. Acababa de aprender que, a veces, decir lo que se piensa funciona. A veces, la justicia prevalece. Anthony le devolvió el gesto, sabiendo que ese chico recordaría ese momento para siempre. Cuando Anthony finalmente se acomodó en el asiento 12A, su asiento, sintió la familiar mezcla de agotamiento y satisfacción por haber librado batallas que no debería haber tenido que librar. El avión comenzó a retroceder, con 45 minutos de retraso, pero finalmente en movimiento. La ausencia de Bradford dejó la cabina con una sensación de ligereza. Pero la historia no había terminado del todo. Porque mientras Bradford se enfrentaría a las consecuencias y Chen navegaría por la crisis de su carrera, Anthony Morrison aún tenía una cosa más que hacer. Y lo que vendría a continuación demostraría que, a veces, la declaración más poderosa no tiene que ver con el castigo, sino con la clemencia. El vuelo 447 alcanzó la altitud de crucero sobre las montañas rocosas cuando la luz del sol atravesó las nubes, proyectando una luz dorada en toda la cabina. La tensión finalmente se había disipado, sustituida por algo inesperado, la conversación. Anthony había cerrado los ojos cuando una voz suave lo interrumpió. Disculpe, Coronel Morrison. Una joven blanca estaba de pie en el pasillo, sosteniendo nerviosamente su teléfono. Lo grabé todo. Quería preguntarle si le gustaría que le enviara el video. Anthony estudió su rostro. Preocupación genuina, no una alianza fingida. La aerolínea y las autoridades federales ya tienen copias. Pero gracias. Ella dudó. Mi hermano está en el ejército. Ver cómo le trató ese hombre. Su voz se quebró. Me avergonzó.
Debería haber dicho algo antes. Lo documentó, dijo Anthony con suavidad. Las pruebas cambian los resultados. Durante la siguiente hora, 6 pasajeros diferentes se le acercaron. Un anciano veterano blanco de la Guerra del Golfo. Un joven profesional negro que había sufrido una discriminación similar. Una madre latina que le agradeció en silencio por mostrarle a su hijo lo que significaba defenderse. Pero la conversación más significativa provino de una fuente inesperada. La voz del capitán se escuchó por el intercomunicador. Damas y caballeros, les habla el capitán Rodríguez. Como veterano de 30 años de la Fuerza Aérea, estoy personalmente consternado por la discriminación que sufrió hoy el coronel Morrison. En mi avión, la dignidad y el respeto no son negociables. Son obligatorios. Estalló un aplauso espontáneo, pero Anthony pensaba en el adolescente de la fila 14 que había visto cómo se desarrollaba todo. Ese chico había sido testigo de cómo prevalecía la justicia, pero también de la agotadora realidad de luchar por el respeto básico. Cuando se apagó la señal de abrocharse los cinturones, Anthony se dirigió a la fila 14. El adolescente levantó la vista, con una mezcla de reconocimiento e incertidumbre en su expresión. ¿Te importa si me siento un momento? Sí, señor. Por favor. El chico se enderezó. Me llamo Marcus. Anthony se fijó en las solicitudes para la academia militar que había en el bolsillo del asiento. ¿La academia de la Fuerza Aérea? Si me admiten. Marcus dudó. Lo que ha hecho ahí arriba ha sido increíble. Lo que hice fue defenderme después de intentar todas las opciones razonables. Eso no es increíble. Es necesario. Y agotador. Y algo que probablemente tendrás que hacer más veces de las que deberías. Marcus frunció ligeramente el ceño. ¿Incluso en el ejército? A veces, especialmente en el ejército. Tuve comandantes que pensaban que los oficiales negros no debían dirigir operaciones de combate. Pero esto es lo que aprendí. Te enfrentarás a personas que piensan que no encajas. Que cuestionan tus logros. Y tienes 2 opciones. Dejar que sus prejuicios definan tus límites o dejar que alimenten tu excelencia. Anthony sacó una tarjeta con su información de contacto personal. Cuando llegues a la academia, si te enfrentas a alguien como ese hombre de hoy, llámame. No tienes que librar todas las batallas solo. Marcus tomó la tarjeta con manos temblorosas. Señor, no sé qué decir. Solo recuerda lo que has visto hoy. Recuerda que alzar la voz es importante. Que la documentación es importante. Que mantenerte firme, con respeto pero con firmeza, puede cambiar los resultados. Y recuerda que por cada racista que intente derribarte, hay personas que te apoyarán. Hablaron durante otros 10 minutos antes de que Anthony regresara a su asiento. El sargento mayor Washington lo miró y asintió con profunda aprobación. Mientras el avión comenzaba su descenso hacia Atlanta, Anthony reflexionó sobre el día. Bradford enfrentaría consecuencias sociales, profesionales y posiblemente legales. La azafata atravesaría una crisis profesional. La aerolínea implementaría cambios en sus políticas que podrían llegar a mantenerse porque el público estaba observando. Pero la verdadera victoria no fue el castigo. Fue Marcus, sentado con la información de contacto de un veterano condecorado y una lección sobre cómo defenderse. Fue la joven que había aprendido que documentar la injusticia era importante. Era el capitán, que había utilizado su posición para hacer una declaración moral. Eran todos los pasajeros que habían sido testigos de que la discriminación no desaparece cuando se ignora, sino que se intensifica hasta que alguien pone un límite. Anthony había puesto ese límite hoy. No con ira, sino con una insistencia tranquila en la dignidad básica. Con pruebas, testigos y conexiones ganadas a lo largo de décadas de servicio. Las ruedas tocaron el suelo suavemente. Varias personas se acercaron a Anthony por última vez para darle las gracias, compartir sus historias y prometer que la próxima vez alzarían la voz. Mientras Anthony caminaba por la terminal de Atlanta, su teléfono vibraba con mensajes. Los medios de comunicación solicitaban entrevistas. Las redes sociales mostraban que los videos se habían vuelto virales. La empresa de Bradford lo había suspendido de sus funciones. Pero Anthony ignoró la mayor parte. Había dicho lo que tenía que decir. Lo importante era que había luchado, que se había negado a aceptar la discriminación como precio de la paz, que le había demostrado a un niño que defenderse no solo era posible, sino necesario. Y tal vez, solo tal vez, la próxima vez que alguien mirara a alguien como Anthony o Marcus y asumiera que no pertenecían a ese lugar,
Recordaría el vuelo 447. Recordaría que las suposiciones tienen consecuencias. Que la dignidad no es negociable. A veces, la resistencia más poderosa contra la injusticia no es la violencia ni la ira. Es simplemente negarse a levantarse de un asiento por el que has pagado y exigir el respeto que te has ganado. Si esta historia te ha conmovido, si crees que todo el mundo merece dignidad independientemente de su raza, suscríbete y comparte este mensaje, porque el cambio se produce cuando un número suficiente de personas decide que el silencio ya no es aceptable.